la extracción de la extracción de la materia informe sería el primer paso del proceso creativo. Es decir, cuando todos los elementos están entremezclados, no sabemos, estamos pensando en un inicio, en un conflicto o en un final. A veces hay pedazos de personajes que no sabemos dónde van a ir y mucha gente se desespera con esto o se desesperanza inclusive, ¿no? Pero de todos modos, no se saquen de onda, no se pongan tristes, siempre va a haber sobrantes, siempre se va a generar basura. Lo recomendable de esto es que, pues, que tengan una bitácora, que trabajen en Google Drive, que tengan un cuaderno creativo. A lo mejor Nim les va a platicar un poquito del cuaderno creativo más adelante, pero todos iniciamos así, ¿no? Con la extracción de la materia informe. Después llega la categoría y los principios organizadores, cuando ya empezamos a darnos cuenta como, ok, ese es personaje A, personaje B, personaje C. Esto más bien se parece como a lo que estoy buscando en un conflicto, o por ejemplo, se nos puede ocurrir un final más que el inicio, ¿no? Pero aquí se fijan, como se ve en el diagrama, esa materia informe ya está teniendo como cierta categorización, pero aún no sabemos en dónde estamos. Y ya al final hablamos del gobierno de la forma, donde ya tenemos claro, por ejemplo, si usamos el modelo de inicio, conflicto, desarrollo, resolución y final, estamos buscando que esa materia informe ya esté organizada en categorías, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo soy una persona que usa mucho las escaletas, los mapas y demás. No digo que sea la única manera, pero a mí me gusta trabajar así, que las cosas al final se vean como ese diagrama. Lo que les digo entonces es que básicamente vamos a empezar de una fase que es muy caótica, que es el primer diagrama. Luego ese caos va a ser levemente organizado y al final ese caos va a tener que ser esquematizado, ¿no? Y esto pues también nos va a llevar, por ejemplo, a escritores de mapa y de brújula, ¿no? Sí, claro, que aquí tiene más que ver no tanto con un método preciso de escritura, sino con la extracción de ideas desde su semilla inicial hasta cómo poco a poco lo vamos configurando hasta ya tener algo más establecido. Y específicamente en nuestro caso, en lo que tiene que ver con personajes, acciones y espacios. Como nos comentaba Carlos en su momento, en este ámbito de los personajes se suele hablar de que en narrativa siempre hay un personaje favorito con lo que inicia la escritura. Es rara la narración que inicia con un simple espacio o un simple evento. Lo que ata la narrativa y lo que ata la empatía en realidad son los personajes. Entonces son las acciones de esos personajes los que ya después ponen en marcha lo que se va a llevar a cabo en la trama y en la evolución del personaje. ¿Sí? Y aquí en contrastes, encontramos que, bueno, un personaje sin transformación es un personaje plano en todo sentido. Lo ideal es que, y es algo que solemos escuchar, sean personajes que cuenten con tres dimensiones. Puede existir, no significa que no puede existir, sí puede existir una. Ay, ya. Pero es un ejercicio de contrastes, es decir, que las tres dimensiones de nuestro personaje son las que van a permitir que el personaje evolucione y ese va a ser el primer punto de contraste, el punto de origen y el punto de final. Aunque podemos encontrar narrativas y tramas donde se puede decir que no existe tanto contraste, como por ejemplo, se me ocurren novelas como Sputnik My Love de Haruki Murakami, donde hay mucha profundidad en los personajes, pero hay poca profundidad en la trama. Y luego tenemos otras tramas, como por ejemplo Drive de James Alice, donde la profundidad de la trama se basa en flashback, pero Es que no avanza la presentación. no, es que no le moví. Ah, ok. No te preocupes. Perdón. Sí, no te preocupes. Bueno, a lo que iba con esto es justo que el eje de nuestra trama siempre van a ser los personajes profundos. Y el ejercicio al que queremos llegar en esta charla y en esta conferencia es justo cómo podemos dotar de profundidad a los personajes para así conseguir que una trama sea interesante y poder lograr que una trama avance. Señalando
simplemente que sí pueden haber tramas donde no hay profundidad en los personajes, la trama avance, pero pues intenta recordar una, ¿no? Donde hayan tenido una trama donde solamente son acontecimientos sin personajes interesantes. Ujú. Entonces, este es el eje de nuestra narrativa. Sí, digamos, para decirlo de manera sintética, el público aprecia la profundidad del personaje, pero aparte de que el público aprecia la profundidad del personaje, también aprecia la transformación del mismo. Y si nos vamos inclusive a nivel Hollywood o a nivel de cultura popular, los personajes no son lo mismo al inicio de la trama que en el final. Que igual podemos, si nos da tiempo, hablamos del despliegue, por ejemplo, de este modelo de trama de inicio, conflicto, desarrollo, resolución y final, pero básicamente el conflicto lo que va a hacer es mover al personaje para que salga de su zona de confort y al final de la historia ya va a ser otro, ¿no? Por eso les ponemos aquí varios ejemplos, ¿no? Cabe mencionar que esta transformación del personaje, pero eso es indispensable, digamos, si se salen con que mi personaje al inicio de la historia no va a ser el mismo al final, nos damos por servidos. Es como, por lo menos para mí, es un tip grandioso y fundamental, ¿no? Esta transformación puede ser evolutiva o involutiva. En términos generales, en la cultura popular se prefiere una evolución positiva. Por ejemplo, si pensamos en el señor Fredricksen de Op, su estado inicial, ¿se acuerdan que estaba en un duelo no resuelto por la muerte de su esposa, ¿no? Y pues bueno, no es spoiler porque todo el mundo ya, ya la vio, pero digamos, se fijan de cómo pasa de una incapacidad de vincularse, de vivirse amargado, y ya al final de la película se vincula con, se me fue el nombre del chico, este, siempre se me va, el Elliot, no, es Russell. Russell y el perrito, y ya logra volver a viajar, ¿no? Se transforma. Sin embargo, podemos pensar en personajes como los de Charles Bukowski, que realmente su estrategia narrativa es de degradación, es de involución sus personajes. Sí hay movimiento en la trama, pero cada vez empeoran. Si nos das, por ejemplo, a Jack Torrance, ahí la foto de Jack Nicholson, ¿no? Caracterizado para El Resplandor. Se fijan cómo comienza la película como un bonito viaje de vacaciones en familia y esa, me gusta pensar cómo es inicio del papá y luego al final cómo termina enterrado en la nieve, ¿no? Es una transformación que es involutiva. En la esquina inferior izquierda van a ver a Michael Fassbender caracterizado como un personaje de una gran película que les recomiendo que se llama Shame, se las anoto. Vergüenza en inglés, donde es una persona que tiene un problema de adicción al sexo y al final de la película no supera la adicción. De hecho, la secuencia final nos hace ver que nunca va a salir de ese bucle adictivo y eso está bien. De hecho, esa es la idea, ¿no? Pero justamente lo interesante de ese personaje es que está intentando transformarse, pero no lo logra, pero sigue siendo un intento de transformación. Ese pescadito chistoso es un pescado que no existe, que es un pez banana, que es un cuento de Salinger y se lo recomiendo mucho. Y de verdad no quisiera hacerles el spoiler, pero con ese cuento se puede aprender a hablar de conflicto psicológico sin decir, por ejemplo, está deprimido el personaje, que por cierto, ese tipo de lenguaje es muy malo en narrativa. En lugar de que yo diga que fulano está deprimido, ¿cómo voy a contar que está deprimido? Y las acciones de ese personaje, conforme empieza el cuento, vemos que está mal. Es un veterano de guerra con estrés postraumático. Y las cosas van empeorando al final del cuento, y al final del cuento léanlo, es imperdible ese cuento. El cuento se llama Un buen día para el pez banana y la antología se llama Nueve cuentos de J.D. Salinger. Por último, por ejemplo, piensen en Wolverine como empezó en esta saga de X-Men como una persona que no se creía parte del equipo, a una persona que sí está plenamente integrada al equipo. Y piensen también cómo se retoma el personaje de Wolverine en el, por lo menos, universo cinematográfico. Y en Logan es una historia de degradación, vaya, ¿no? Entonces no sé si tú, Nim, o el resto quiera hablar algo sobre transformación, evolucionar o involucionar. ¿Qué piensan? Yo solo complementar, consideren que cuando hablamos de evolución, incluso no lo hacemos en esta, imaginándonos una línea recta, ¿no? Por eso mencionamos de que en la cultura occidental es más popular una evolución positiva, es decir, que el personaje sí o sí cambie para bien o que sus atributos mejoren. Pero cuando hablamos de evolución, de transformación de personaje, no nos referimos a un camino de mejora,
sino a un simple proceso de cambio. Es decir, que el personaje no es el mismo al inicio que al final, independientemente del norte que siga ese cambio. Sí. No sé si alguien quiera preguntar algo ahorita. ¿Todo bien? Va. Bueno, las tres dimensiones del personaje es un concepto que ya lleva bastante tiempo, que fue iniciado por Lajos Egri. Estoy hablando, creo que es un libro de los 50, si no me equivoco. Esto también es una gran directriz. Entonces, la dimensión fisiológica, como su nombre lo dice, se trata del cuerpo del personaje. Y vamos a hablar de datos como su peso, su estatura, vestimenta, cabello, cicatrices, forma de caminar, alimentación, enfermedades, si tiene agrura, si tiene un cáncer, o sea, todo lo que se trate de su cuerpo va a ser un dato importante el cual considerar. Y ustedes pueden pensar así de primera, como primer contacto, que no puede ser tan relevante, pero sí que es relevante, ¿no, Nin? Sí, claro. Y en la segunda dimensión encontramos la dimensión sociológica, que va a tener que ver con la clase social, con la educación, incluso con las zonas. En esta dimensión encontramos incluso aspectos a nivel cultural, que van a variar de un personaje a otro dentro de una misma narrativa, pero que consideran, digamos, todos los aspectos ajenos, entre comillas, al personaje, ¿no? Como lo que, si nos metemos muy sociológicos, a lo que comentaba Durkheim, no, no eligió hablar francés, simplemente nació en una sociedad que ya lo hablaba. Entonces son todas estas características de las que el personaje se apropia, pero que no porque le pertenezcan, sino porque le pertenecen al contexto en el que se encuentra. Ujú. Y finalmente la dimensión psicológica, que bueno, alguien podría pensar que, chale, para poderme encargar de la dimensión psicológica, pues me tengo que aventar las obras completas de Freud y estudiar los arquetipos de Jung y teorías de la personalidad, que bueno, la información nunca está de más, ¿no? Pero digamos, no es algo tan serio para que no se asusten. O sea, realmente se trata de ser empático con el ser humano. Si lo pensamos desde nuestra propia experiencia, ya podremos hacer psicología del personaje, ¿no? O sea, por ejemplo, el orden de nacimiento genera una psicología muy distinta. A las responsabilidades y traumas que tiene un primogénito no es lo mismo que le pasa a un hijo de en medio y no es lo mismo que le pasa, por ejemplo, a un hijo menor. Son características muy distintas y huellas muy distintas. Preguntarse cómo se llevó mi personaje con su mamá, preguntarme cómo se llevó mi personaje con su papá, si hubo alguna clase de abandono, todo eso ya es hacer psicología del personaje. Y aquí les ponemos hitos que serían eventos importantes, ¿no? Por ejemplo, graduaciones, primera comunión, el nacimiento de un hermano, traumas que, bueno, no es lo mismo que hitos, como su nombre lo dice, pues son experiencias de impacto profundo psicológico, fantasmas del cual vamos a hablar después, que es un trauma principal, ¿no? Un trauma que vertebra toda la psicología del personaje, el orden de nacimiento de entre los hermanos, relación con mamá y relación con papá. Y quisiera decirles también cómo se articulan las tres dimensiones, porque también es como se le saca jugo a esta teoría. Pensamos, por ejemplo, en Tyrion Lannister. Bien fácil. Alguien que quiera comentar. ¿Cómo se vincula la dimensión fisiológica de Tyrion Lannister con su psicología? Recordando que es un Lannister también. Toda su dimensión sociológica también. Ujú. ¿Alguien que se le ocurra? ¿Cómo afecta su fisiología en su psicología? Se la dejamos a Nima entonces. Bueno, aquí podemos ver que justo es un personaje donde se encuentra siempre dividido en sí mismo entre la percepción de los otros, la percepción de sí mismo y la percepción de su padre. Entonces, todas esas interpretaciones de sí mismo lo llevan a sentirse conflictuado y a lo que podríamos decir detona en el discurso que suelta en su propio juicio, de que efectivamente quisiera ser el monstruo que los otros ven en él. Y aquí quisiera complementar de que además la dimensión psicológica, cuando piensen en ella, no piensen en trastornos psicológicos. O sea, no se trata de ponerle etiquetas a un personaje ni de decir que tiene o no tiene
algún rasgo de personalidad, etcétera. No, se trata únicamente de eventos, se trata de describir situaciones. A menos que la narrativa gire en torno a una situación característica, como podría ser, por ejemplo, The Good Doctor, que específicamente va sobre un personaje que se encuentra en un espectro autista, pues es que ya forma parte de la narrativa que está contando, ¿no? Entonces se vuelve imprescindible mencionarlo. Pero en el resto de ocasiones y la mayoría de las veces, si la narrativa no va sobre eso, no es algo que se dice, no es algo que se menciona dentro de la narración de que un personaje es o no es, sino que ahí donde viene la gran premisa, ¿no? Se muestran actitudes, comportamientos, reacciones y respuestas que llevan al lector a empatizar con ese personaje y quizá considerarlo dentro de algún rasgo psicológico. Ujú. Entonces, nada más para articular las tres dimensiones de Tyrion Lannister. Entonces, la dimensión fisiológica que tiene que ver con la condroplasia de Tyrion tiene una afectación psicológica importante porque es un Lannister. Si hubiera sido un López Pérez de un reino latinoamericano, ¿no? De Juego de Tronos, hubiera sido algo distinto, pero dentro de esa familia se esperan grandes cosas de todos, ¿no? Y más de un hombre. Entonces, resulta que es un hijo con acondroplasia, que pues es visto como un monstruo y eso genera pues un daño psicológico, ¿no? O sea, incluso a nivel traumático. Hay un monólogo que también que es muy famoso, no monólogo, un diálogo, perdón, entre Jon Snow y Tyrion Lannister, ¿no? Que le pregunta a Jon Snow a Tyrion que ¿por qué él es tanto, no? Y dice, ¿qué es lo que ves cuando me ves? Entonces, ves un enano. Entonces, como para compensar el tema de la estatura, por eso se hace un hombre letrado, ¿no? ¿Se fijan? Cómo la dimensión fisiológica se está articulando con la dimensión psicológica. Igualmente, como ya dijo Nimrod, em, sociológicamente es rico, viene de una casa, de las casas más grandes del reino, entonces esa dimensión fisiológica terminó afectando más por su dimensión sociológica, ¿no? Y digamos, tiene ideales tan grandes e intenta compensarlo porque se apellida Lannister, eso es la dimensión sociológica justamente, ¿no? Bueno, entonces, ¿de dónde salen los personajes, no? Pues de diversos lugares. Dicen en el chat. También la fisiología se une con la psicología desde su nacimiento, con la de la muerte durante el parto. ¿O no? Sí, efectivamente. Ahí está el fallecimiento de la madre de Tyrion durante el parto, incrementa esta dimensión psicológica con su relación, en la relación que tiene con los demás personajes. Esto es algo que se llama ensamblaje, que vamos a ver más adelante, pero justo tiene que ver de que no solo se trata de que haya nacido con esta enfermedad física, sino que psicológicamente ese evento termina trastornando a todos los personajes y colocándose, vamos a decir, como entre medias, entre lo que ven en él y lo que quieren ver en él. Y sí, efectivamente. Bueno, volviendo al diagrama del proceso creativo, de cómo extraemos primero la materia, pero recuerden que es materia prima, ¿no? Imagínense que tenemos básicamente el lodo, pero luego ese lodo se va a convertir en arcilla. ¿Sí sale la arcilla del lodo? Bueno, la metáfora se entiende. Y, y finalmente la arcilla se convierte en ladrillos, ¿no? Entonces, ¿de dónde salen los personajes? Primero, de seres queridos y odiados, por supuesto, de nuestra vida personal. Entonces, cuando estamos creando personajes, podemos hacer introspección y pensar, por ejemplo, lo que sentí por este profesor odiado de deportes en la secundaria, mis vecinos, un maestro favorito, ¿por qué no? Un personaje caricaturesco que vivía en la colonia, ese tipo de situaciones. Es decir, vamos a hacer una recolección de personas que ya formaron parte de nuestra vida, aquellos que queremos y aquellos que también odiamos. Lo vamos a sacar también de la fisiología, psicología o sociología de personajes de ficción que ya conocemos. Por ejemplo, en la diapositiva anterior pusimos a Charlie de la ballena y pusimos a Doctor House. Entonces, por ejemplo, no voy a hacer un personaje que también tenga un problema con la pierna como Doctor House, pero sí, por ejemplo, un problema que tenga alguna cuestión con un órgano o que le falte una pierna o alguna clase, una clase de cosa similar que le genere profundas huellas psicológicas, por ejemplo, ¿no? Entonces, de personajes que ya existen, yo puedo tomar datos fisiológicos, psicológicos y sociológicos, ¿no? Igualmente, proyecciones de nuestro propio yo y experiencias personales, es decir,
cuestiones frustradas de nuestra vida personal, de nuestra relación de pareja, nomás cambien el nombre al personaje, no lo pongan igual. Situaciones traumáticas nuestras, nuestra propia relación con hermanos y padres. Esas situaciones en particular también podemos colocarlas en los personajes que estamos creando nosotros. Y a fin de cuentas, toda creación cultural es un collage. Esa es una realidad, ¿no? Nadie realmente es autor de nada. Más bien, todo autor es un creador de collages. Y estos collages vienen de obras que ya existen, de series, de libros, de experiencias personales, de experiencias de una persona interesante que nos encontramos en la carretera y así sucesivamente. Entonces, en conclusión, los personajes son collages, como viene ahí en la diapositiva, ¿no? Bien. Aquí sí que avanzamos rápido con algunos casos de estudio muy, muy precisos. Aquí, pues bueno, ya hablamos un poquito de Game of Thrones. Traíamos, por ejemplo, justo al Bastardo del Norte, a Jon Snow, de cómo estas tres dimensiones es uno de los personajes donde más se ve inmerso en cada una de sus dimensiones y que éstas impactan en su propia transformación, ¿no? Desde la dimensión fisiológica, de la dimensión sociológica y la dimensión psicológica, todo eso se puede condensar en el término que se utiliza mucho en esta obra para definir a los hijos de nobles, pero que no, de padres nobles, pero con una madre que no pertenece a la nobleza, ¿no? Que son los bastardos. Toda la transformación y todo el arco de Jon Snow, si se fijan, tiene mucho que ver con esta etiqueta de identidad, de cómo viviendo en Invernalia no se puede desprender de esa etiqueta. No importa lo que haga, no importa lo que consiga, no importa lo que busque, nunca va a poder desprenderse de esa etiqueta. Y esa es la característica, lo que lo lleva a decir, pues visto el negro, ¿no? Que es unirme a la Guardia de la Noche y ahí tener una posibilidad de dejar de ser un bastardo, porque recuerden que la Guardia de la Noche pues abandonan sus títulos, sus nombres, sus tierras, etcétera. Entonces ve eso como una oportunidad no de lograr algo, sino de alejarse de ese espacio donde después de que se marchara su padre, ¿qué iba a quedar para él en esa casa? Y desde la dimensión, ¿cómo se llama? Desde la dimensión psicológica de cómo esta idea de ser bastardo, esta idea de rechazo, lo lleva también a juntarse una vez que está en el norte con ese mismo grupo como de, voy a usar el término por poner en ejemplo, pero espero que me entiendan, como de marginados, o sea, se centra en un equipo de pequeños marginados y en lugar de codearse con la nobleza, porque indudablemente hay jerarquía dentro de la guardia y hay dinámicas de poder, prefiere colindar con los que son los menos agraciados del grupo, ¿no? Que al final del día, pues bueno, ya todos sabemos cómo termina esto en la serie. En las novelas el camino parece ser que va a ser distinto, entonces ya no profundizo más ahí. Lo mismo aplicaría, por ejemplo, para Walter White, que es un personaje que desde el primer episodio nos dejan ver que hay una dimensión sociológica, cultural muy fuerte, que es el hecho de que ganó un premio Nobel de Química. Ya desde ahí la narrativa nos lo intenta poner con un ego muy elevado, pero en una situación, o sea, la situación en la que nos vemos no es disfrutando de ese tipo de reconocimiento, sino impartiendo clases de primaria. Y vemos cómo ambas son condiciones sociológicas que se contraponen entre sí y dan como resultado una dimensión psicológica del personaje que es la frustración, ¿no? Y este deseo de reconocimiento que es el eje de, pues básicamente toda la serie. Sí, de hecho, esa diapositiva, en diapositiva, esa imagen se las pusimos en la diapositiva porque se ve muy claro cómo a lo largo de toda la serie hay una transformación física. Es más, de hecho, en el primer episodio, si mal no recuerdo, Walter White habla de la química como el estudio de la transformación y todos los morros de la prepa no les importó, ¿no? Una metáfora tan bonita. Pero también me parece que es un guiño del creador de la historia del guión. Ahorita se me acuerdo, es Vincent algo, se me fue el apellido. Sí. Vincent Gilligan, de la transformación de Walter White y de cómo la narrativa es un proceso químico de transformación de los personajes. Entonces vean justamente cómo su fisiología, al inicio, ¿verdad? Con cabello, luego por el mismo cáncer pierde el cabello, se rapa, pero luego cómo su mirada también cambia, es decir, cómo el actor Bryan Cranston, conforme va creciendo el alter ego,
de Heisenberg se va haciendo más asertivo, se va haciendo más grosero, ya le responde a la esposa, ya se pone el tú por tú con los narcotraficantes y luego al final la decadencia total, ¿no? Donde inclusive ya no tiene el cáncer, pero ya se ve listo para morir justamente. Y complementando lo que decía Nim sobre la dimensión sociológica, yo complemento con la dimensión psicológica. Él es sumamente inteligente, es un genio de la química que no ha obtenido lo que quiere de la vida. También recordando, por ejemplo, que él pudo haber sido multimillonario con Gretchen y con Elliot, sus colegas. Se sale de la compañía por esta decepción amorosa con Gretchen, entonces imagínense la frustración. Pudo haber sido un millonario y da clases de preparatoria para alumnos que no les importa. Como se va con su esposa, también es una relación humillante. Entonces constantemente vemos a Walter White en su psicología como un hombre humillado y como mediante Heisenberg no solamente se trata de salvar a su familia, se trata de trascender la humillación como hombre a lo largo de la historia, ¿no? Bueno. ¿Quién más? El caso de los guasones, ¿no? El caso del de Heath Ledger y el caso del de Joaquín Phoenix. Aquí hablando de historia de fondo y psicología. La historia de fondo es, por ejemplo, cuando estamos haciendo la preparación de la novela, que esto es más típico de novela o de guión, es tal cual escribir la biografía del personaje, desde sus papás, cómo fue el embarazo, o sea, aunque no se vean la historia, son datos que son importantes para el escritor, ¿no? Sin embargo, en la versión de Nolan, el Guasón de Nolan, no tenemos datos claros de su historia de fondo, de su psicología. La psicología la inferimos de manera indirecta. Como va cambiando la historia de cómo obtuvo las cicatrices, ¿no? De cómo lo platica primeramente como un abuso paterno, que le pregunta que por qué estaba tan triste al hijo y que su papá le hizo las cicatrices, pero luego cambia la versión. Luego, por ejemplo, con el uso de bombas y demás, pues como que inferimos, a lo mejor es un veterano de guerra, de dónde sacó esos saberes, etcétera, pero no se dice directamente. En cambio, con el guasón de Joaquín Phoenix, sí, y lo vemos directamente. Es un hombre que tiene una relación muy problemática con la madre, es un hombre que vivió abandono paterno. ¿Se fijan? Pero realmente no es ni bueno ni malo, simplemente son dos estrategias distintas, ¿no? Bueno, y aquí de otras referencias colocamos que a veces pasa que existen personajes que parecen entrañables, pero cuando quieres profundizar en ellos te das cuenta que no tienen profundidad, pero es porque están apelando a otros rasgos ya más sociales y culturales de la audiencia. Ya no se trata de la obra en sí, sino de la interacción de la obra con la audiencia. En este caso, pues por algo Terminator es un, digamos, icono pop no porque sea muy carismático, profundo o que tenga tres grandes dimensiones como personaje. Simplemente tiene rasgos que, con los que a la cultura pop les es fácil empatizar y podemos decir que hasta codiciar o desear. Ujú. Dice Rebeca que el guasón se contradice, es válido. ¿Cómo que se contradice? Bueno, dice muchas veces que hace algo y al final tenemos otra versión. Por ejemplo, en el caso de Joaquín Phoenix, se cree que al final nunca pasó nada, que nada más está pues delineando con la psicóloga. ¿Es válido? Sí, pues sí, bastante. O sea, de hecho es lo que lo hace interesante, ¿no? Como, o sea, ¿realmente es algo que está ocurriendo o fue parte del delirio del guasón, ¿no? Sí, más porque ahí está apelando justo a parte de lo que está diciendo es real, ¿no? O sea, la razón por la que no percibimos que sea un personaje, por ejemplo, ningún lector ha tachado al Guasón de mitómano, ya, porque no es alguien que lo ves y que digas nada más está inventando cosas o exagerando su historia. Evidentemente algo le ha pasado, pero o no ha sabido interpretarlo o lo está distorsionando, ¿no? Que en el caso de Nolan parece más lo segundo, que lo distorsiona según conveniencia, ¿no? Como evidentemente tiene cicatrices, y lo que hace es jugar con esa anécdota de cuál es el origen de mis cicatrices, no porque se esté inventando una nueva versión, sino porque lo hace en función de con quién está interactuando. Entonces, a raíz de esa interacción es que inventa una nueva mentira. Y en el caso del Joker de Joaquin Phoenix, ahí lo que vemos es un personaje que está desconectado de la realidad. Ya si nos metemos en teorías, viendo y analizando la película es otro campo, ¿no? Pero lo que el personaje llega a ver
no lo cuestiona en ningún momento, no es un personaje que simplemente le han llegado a decir, tu papá es el mismo padre de Bruce Wayne y tu mamá fue encarcelada por... Él no cuestiona absolutamente nada, él simplemente todo lo que, la información que le dan, lo toma como verídico, ¿no? Entonces son como dos formas de ver un personaje, pero que se está contradiciendo en función de la narrativa. Sería malo, vamos a decir malo en un sentido de no sería un personaje tan interesante si justamente fuera muy fácil decir que es mitómano, que evidentemente se está contradiciendo. En cambio, estas contradicciones lo que hacen es darle agencia dentro de la historia. Sí, una cosa que quería hacer notar sobre cómo se conecta la sociología con la psicología. En términos sociológicos, quisiera juntar Jon Snow con Walter White, con el Guasón de Joaquín Phoenix, el Guasón de Heath Ledger y Rocky Balboa, por lo menos de la primera, antes de que fuera rico, ¿no? Terminator ahorita lo platicamos, pero en los tres casos, por ejemplo, Jon Snow viene desde abajo y está tipificado como un bastardo, y esa marca sociológica le deja una marca psicológica y una deuda que tiene consigo mismo para trascender, ¿no? En el caso de Walter White, su marca sociológica que está viviendo en clase media cuando él piensa que debería ser rico y exitoso, también lo lleva al tema del cáncer, al tema del resentimiento y a la generación del alter ego llamado Heisenberg, ¿no? Su sociología genera esa psicología de trascender sus múltiples humillaciones. En el caso de Joaquín Phoenix, que sí está muy marcado la parte sociológica, pues vive con su mamá, es una mamá como si en psicoanálisis incestuosa, que de hecho no queda claro al nivel del incesto al que llegan estos dos, pero sí es una relación ahí simbiótica complicada, el abandono paterno, y entonces él busca invertir lo que la sociedad le ha hecho a él, ¿no? En esta excelente escena donde está con Robert De Niro, y pues ya sabemos lo que le pasa a Robert De Niro ahí en ese programa, ¿no? En el caso de Rocky Balboa, viene desde abajo, él no clase media, ¿no? Él clase baja y encuentra la oportunidad de trascender con el reto que lanza Apollo Creed para agarrar a un underdog, ¿no? Un hombre, pues, ¿cómo sería underdog en español? Amateur, Un amateur, novato. algo así. Literalmente es un perro de abajo, es decir, underdog, ¿no? Pues, esa sociología de Rocky Balboa genera en su psicología el deseo de trascender, el deseo de triunfar, y es un final muy bonito, de hecho, el de Rocky 1, porque no le gana a Apollo Creed, pero el que ha llegado a ese punto, Rocky Balboa, se vive como un triunfo. Y no solamente el personaje, el público también piensa en retrospectiva que Rocky ganó en la 1 y no ganó en la 1, perdió contra Apollo Creed, ¿no? Bueno, hay nada más recordar con Terminator que Terminator no tiene historia de fondo. Terminator, ¿qué sería en las tres dimensiones? Terminator, pues bueno, lo que comentamos es esto, ¿no? Que simplemente tiene rasgos que apelan al espectador y eso es lo que lo vuelve atractivo, ¿no? Pero nosotros cuando estamos hablando de creación de personajes y en estas tres dimensiones, evidentemente no las vamos a tener en personajes de esta forma y lo colocamos como contraste, ¿no? Porque justo es interesante decir que los personajes deben de tener tres dimensiones, pero después tenemos en la cultura popular personajes que son pues, muy famosos, muy populares, que tienen sus fans, pero evidentemente si queremos profundizar en ellos no vamos a encontrar ese nivel de profundidad. Claro, si sacamos películas recientes, no las he visto, pero más o menos recuerdo que ya le meten algo de personalidad a Terminator, pero no lo necesita, pues, o sea, él no es un ícono ahora, era un ícono antes, ¿no? Desde la primera película, donde todas sus interacciones eran, pues, el que, el hasta la vista, baby, y en la segunda ven conmigo si quieres vivir. Este, ¿Por qué estos personajes llegan a ese nivel de popularidad? Porque apelan a rasgos ya de lo social del espectador, no de la obra, sino del espectador, y pues evidentemente sus rasgos, su forma, todo lo que, la caracterización que posee es lo que lo vuelve atractivo, pero no es el nivel o el tipo de personaje en el que estamos profundizando aquí. Ujú. Va. Bueno, vamos hablando entonces, pues, de cómo. Pues, Carlos, Nin, ¿cómo se hace entonces? Pues bueno, les vamos a dar una técnica de cómo hacerlo, que esta es una de mis favoritas, que es la técnica de la entrevista. Y aquí, como vamos a ver un poquito más adelante, el escritor también le juega al actor. La técnica de la entrevista consiste en imaginarte que estás en un café
Y a mí me gusta imaginármelo a las 3 de la mañana en un Summers de los de 24 horas, pues se me hace más dramático. O entrevistando al personaje en su casa, donde se te antoje, te imaginas que lo estás entrevistando y le preguntas lo que te dé tu regalada gana. O sea, le preguntas cómo te llevas con tu mamá, qué fue lo mejor de estar con tus papás, qué fue lo peor de estar con tus papás, cómo te llevas con tus hermanos, qué te impulsó, qué te impulsó a comenzar a matar, qué te impulsó a robar, y ustedes déjense llevar por la escritura. Y como les pongo en ese bullet point al final, las sorpresas están garantizadas, solamente tienen que creérselo, tienen que colocarse en esa posición de pensarse como otra persona. Yo les recomiendo también, que creo que es lo que les digo en la siguiente diapositiva, que hablen en voz alta y hablen con el tono de voz, las inflexiones y las expresiones idiomáticas del personaje, y va a empezar a fluir la historia de fondo. A mí se me hace una técnica muy buena porque matamos muchos pájaros de un tiro, porque vemos justamente que nos va a hablar de cómo se viste, qué le gusta comer, cómo fue la dinámica familiar, etcétera. Va a ser mucho texto, pero les prometo que van a sacar mucha materia ahí de la técnica, ¿no? Y como les decía, al hacer esto, habla, piensa, actúa y siente como tu personaje. No sé si quieras añadir algo. No, me voy a avanzar porque ya van a ser las 5. Ujú. Y en respuesta a la pregunta que nos acaban de hacer, ¿dónde sacó la idea el guionista para crear Terminator si no había un referente? No, Sí sí. había un referente, simplemente pulió el referente. El referente, no recuerdo bien los nombres de los dos episodios, pero eran episodios de Dimensión Desconocida o de Twilight Zone, de uno de los dos series. Y Uno otro era de, La Mano de Cristal y ves, y uno de otro ciencia soldado. ficción, uno güerito Sí, chaparrito. hay referentes. Normalmente, y quizá les llegue a pasar a ustedes cuando estén escribiendo, creando un personaje, que justamente se topen con el referente, ¿no? Que resulta que alguien ya trabajó una idea muy similar a lo que ustedes quisieran hacer. Lo que hizo el guionista fue pulirlo a, ¿qué voy a decir? Pues al contexto de la película, ¿no? Pero sí ya existía esta idea de no un Terminator, pero sí un robot cazador, buscador y un soldado del futuro que regresa al pasado para salvar a alguien, ¿no? Y porque esa persona va a ser interesante, importante en el futuro. Ese tipo de cosas, digamos, esas ideas ya estaban ahí y normalmente les va a pasar. Si profundizan en una idea que tienen, tarde o temprano van a encontrar que alguien ya trabajó algo similar, ¿no? O van a encontrar puntos en común. Y no pasa nada. No pasa nada, que justo cuando se topen con esa situación, pues piensen en, pues, cómo lo mejoro, cómo hago este concepto mío o cómo lo diferencio para que no se perciba como un copia y pega. Hablando del guionista de Terminator, que fue James Cameron, el director, la idea de Skynet la sacó de un cuento también ya arquetípico de la ciencia ficción que se llama No tengo boca y debo gritar, si lo quieren checar también. O sea, esa idea de una inteligencia artificial que termina con la humanidad no es idea original de James Cameron, es idea de, se me fue el nombre de este autor de No tengo boca, Helen, no sé, Harlan. Harlan. Harlan Ellison se llama el autor, ¿no? Pero realmente es así, pues. Todo acto es todo acto creativo es un acto de co-creación. Y bueno, ahí están las recomendaciones, ya se los dije. La recomendación uno ya la dije. La recomendación 2 se trata del diálogo. Ahí, por ejemplo, en el diálogo escrito pueden reflejar cómo habla el personaje, cómo puntúa, cómo son de largos o cortos enunciados, si tartamuda, las muletillas que utiliza. La recomendación 3 además del físico del personaje y sus acciones que revelan su personalidad, también lo pueden hacer sus objetos. La descripción de un cuarto, de una sala, o sea, los objetos también describen personalidad, ¿no? Y bueno, Bien. otro, otro punto también fundamental es el ensamble entre personajes, también una subdisciplina de la creación de personajes muy interesante que consiste en que tengo mis personajes principales, pero la idea es que no sean idénticos. De hecho, eso es una fórmula muy aburrida. Si sus capacidades y personalidades son muy similares, va a ser aburrido. La idea es cómo hacerle para juntar gente que se caería gorda y la meto al mismo cuarto. Eso es básicamente el ensamble entre personajes. Uno que es muy limpio se va a juntar con uno que es muy sucio. Uno que es aplicado se va a juntar con uno que es muy burro, etcétera. Y esto justamente
va a ser otro elemento que va a generar transformación. Es decir, como van a iniciar los personajes, van a chocar porque sus rasgos de personalidad son distintos y se van a quedar gordos y demás. Pero al final de la historia van a cambiar ellos porque van a aprender también con los personajes con los cuales están ensamblados, ¿no? Y bueno, una manera de hacerlo que le recomendamos es hacer esta especie de cuadro comparativo. O sea, yo tengo mi personaje A, B, C y D y pongo sus rasgos. Es inteligente, es limpio, es organizado y lo junto con el personaje D, ¿no? Entonces, por ejemplo, la línea punteada aquí está simbolizando como un rasgo conflictivo, ¿no? Uno es ordenado, el otro desordenado. Sin embargo, A, su rasgo de, vamos a decir que es aplicado en los estudios, se va a complementar bien con el rasgo D. Y en las diapositivas que siguen vamos a ver varios ejemplos de ensamblajes de personajes. Por ejemplo, una serie que le recomendamos mucho es True Detective, la primera temporada. Me parece que no se repitió el mismo éxito narrativo de la primera temporada que las subsecuentes. Pero, por ejemplo, el personaje, el que está en la izquierda, si le puedes apuntar a Ainim, es este Woody, que es el de Woody Harrelson, es un policía que es terrenal, que es pragmático y que no tiene nada de filosófico. Y ese policía lo juntas con el otro, que es un cuate que viene con un estrés postraumático por el fallecimiento de la hija y trae ahí una combinación, ¿verdad? De lecturas de Nietzsche y Schopenhauer y especulativas y los espíritus y cuánta cosa, pero el otro cuate no comparte nada de eso. Y es justamente lo que genera fricción y transformación entre ellos. No sé si tú le quieras seguir, Nim, con el resto. Sí, bueno, que aquí básicamente cuando hablamos de ensamble entre personajes es justo que cuando piensen en estos personajes que van a tener dentro de su historia, es cuáles van a ser las dinámicas que van a tener entre ellos. Y no necesariamente tienen que ser dinámicas que uno compense las fallas de otro, no sé, aquí la cuestión es cómo se ensamblan lo suficientemente bien como para no alejarse ni terminarse juntando. Y lo más usual es utilizar contrastes directos, ¿no? La situación los fuerza a trabajar juntos, pero en realidad sus métodos de trabajo son distintos. Lo mismo aplica para los dos detectives que vemos en la película Seven, donde tenemos a uno que es más un detective de campo, que directamente persigue al criminal cuando se presenta la oportunidad, y tenemos por otro lado un detective más de biblioteca, ¿no? Que se centra en entender la psicología que hay detrás de los crímenes para empatizar con el criminal de alguna forma y entender qué lo está llevando a cometer esos crímenes y qué va a hacer que se detengan. Entonces, lo mismo tenemos, bueno, los ejemplos que tenemos aquí, tenemos siempre estas dinámicas. Todo se trata de rasgos que se están, con la diapositiva anterior, que se están complementando y oponiendo entre sí. Entonces, cuando vean estas dinámicas en sus personajes, se trata no solo de poner rasgos de personalidad y utilizar estas tres dimensiones para darles profundidad, sino para entender cómo esos rasgos van a influir en cómo se relacionan con otros personajes y cómo otros personajes los perciben a ellos. Ujú. Digo, un ejemplo que es ya, me parece, prototípico de ensamble, pues es Friends. O sea, piensen, por ejemplo, lo que es Mónica, que es una mujer, pues que de creativa tiene muy poco, es una mujer muy pragmática, con rasgo de trastorno obsesivo compulsivo, contrastados con los de Phoebe, ¿no? Que es una mujer más desorganizada, más artística, etcétera. Contrasten, por ejemplo, el personaje de Chandler con el personaje de Joey, ¿no? O sea, no es casualidad que los hayan juntado en el mismo departamento. O sea, el personaje de Chandler es también con rasgos de trastorno obsesivo compulsivo, es organizado, es un godín, como se dice hoy en día, mientras que Joey es irresponsable, nunca tiene un trabajo fijo, etcétera. Eso entonces es buen ensamble de personaje. Entonces, a los que van a chocar más, júntalos en un cuarto, ¿no? Es justamente el contraste entre personajes. O uno del anime, que en el caso de Goku o Vegeta, Goku es una persona afable, es como un perrito buena onda, mientras que Vegeta pues es un misántropo. Y así sucesivamente. Entonces, contraste también es conflicto. No recuerdo, lo quitamos de la presentación, ¿no? Nim, que yo había puesto en la presentación que aquí sí se vale el exceso, no me acuerdo cómo le puse, ¿no? Que aquí la moderación no vale, ¿no? Piensen, por ejemplo, el contraste entre Forrest Gump y el Teniente Dan. Forrest Gump es un hombre espontáneo, es un hombre entusiasta, sangre liviana,
y cuando conoce al teniente Dan está amargado por lo que le pasó en la guerra de Vietnam. Sin embargo, como ellos terminan al final, es un acto de co-transformación. No es igual Forrest Gump al final gracias al teniente Dan, y el teniente Dan no es el mismo gracias a Forrest Gump. Junta, por ejemplo, Ricky Morty con sus rasgos de personalidad distintos, y en Los Simpson también, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el caso de Homero, que es bobo, que es irresponsable; Lisa es inteligente y es responsable, ¿no? Marge, que vamos a decir que reprime los impulsos, y Bart es un personaje que es muy impulsivo, etcétera. Dice Mayra, en el caso Intensamente, ¿crees que Disney tuvo que caer en el cliché para definir tajantemente cada emoción? Pues, ¿tú qué Sí, piensas? lo que pasa es de que ahí ya tiene más que ver la intención de la obra, ¿no? Y la intención de la obra de Intensamente, pues necesitaba básicamente que simplemente tristeza y alegría tuviesen más complejidad que el resto de emociones. Probablemente algo similar va a pasar en la nueva película que, pues, aunque no me declaro fan excesivo de Intensamente, la verdad que siento que es una película que está bien hecha y la intención de la obra está muy clara, o sea, el mensaje de la obra o lo que quiere contar la película está muy bien definido dentro de esa historia, que es básicamente llegar a este clímax donde dicen cada emoción es compleja, ¿no? Y un recuerdo que en la infancia era muy feliz y alegre, pues de repente cuando miramos hacia atrás, lo que suele pasar cuando crecemos es mirar hacia atrás un recuerdo que era toda alegría, toda felicidad y de repente darte cuenta de que no fue un momento tan feliz o no era tan idílico como lo recordabas, ¿no? A la hora que aterrizas la realidad. Entonces, en respuesta a tu pregunta, sí, sí creo que tuvieron que recurrir a hacer clichés, sobre todo a las otras emociones, ¿no? A este de aquí, que ni me acuerdo cómo se llama, pero bueno, ira y desagrado. Asco. Ella es asco, ira, este es el que no me acuerdo si es ansiedad, temor, ese, temor, gracias. Justo ellos, si se fijan, pues no van más allá de una personalidad neutra. Son como iguales los tres, pero tienen su rasgo excesivo que es su emoción. Y en cambio, pues alegría y tristeza son los que conforme va avanzando la historia, pues llegan a agarrar un poquito más complejidad. Y ahí sí creo que pues tuvo que ver con lo que Disney quería contar. Y algo muy similar va a terminar pasando con la nueva película, que están añadiendo más emociones. En total, si no me fallan las cuentas, van a ser 9. Va a ser muy complicado que todos tengan el mismo nivel de complejidad. Seguramente esta emoción, ansiedad, va a ser muy arquetípico, así de, pues soy ansioso, ¿no? Y va a ser fácil contar chistes con esa emoción, pero no sé, para empezar, pues cuál vaya a ser el mensaje final de la película, pero evidentemente van a haber emociones que se sientan más profundas que otras. Eh, ¿A la versión teatral te refieres como a live action o directamente al teatro, teatro? O sea, de base de retos, sí hablaría que todo se trata de formatos. O sea, hay el simple hecho trasladar una narrativa de un formato animado a, por ejemplo, una obra de teatro o a un live action, ya el formato no es el mismo. Por ejemplo, voy a hablar del Rey León. Las formas, los rasgos, como está dibujado cada personaje, habla de su personalidad, ¿no? Formas curvas, formas cóncavas, ángulos cerrados, ángulos abiertos, en los mismos trazos de su cuerpo y de sus facciones ya dan información sobre su personalidad. Eso no lo puedes replicar en un live action. O sea, no hay manera de replicar eso, aunque ambos son y si alguien estudia animación me va a querer ahorcar, pero bueno, aunque ambos son animación, no es el mismo trabajo narrativo, o sea, no se tienen las mismas herramientas para contar una historia y para mostrar emociones. Entonces, yo creo que el mayor desafío a veces es que, y no quisiera señalar al equipo creativo porque trabajo en un lugar donde hay mucha libertad creativa, pero a veces lo que te obliga a cerrar esa visión creativa son los que tienen el dinero, producción, ¿no? O sea, tú puedes tener una ambición y una forma de trabajar esta narrativa y trasladarla a un nuevo formato de forma efectiva y eficiente, pero pues los que tengan el dinero te pueden decir, no hay presupuesto para lo que quieres hacer, lo que queremos es que canten Hakuna Matata y vámonos, ¿no? Y eso puede pasar. Entonces, desafíos, producciones audiovisuales, son muchos. Desafíos
narrativos y de cada persona, por ejemplo, que ustedes les dé por adaptar una historia, un mito antiguo a la modernidad, pues esos serán otro tipo de desafíos. Va, Ok, y pues bueno, vale. avanzamos un poquito a la agencia de los personajes. Ya comentamos con esto del ensamblaje en que cada personaje debe tener una función. Esto significa que debe de cumplir un rol dentro de la historia, es decir, hace algo o sirve para, más bien sirve para algo. Que cada personaje tiene una función clara, significa que sirve para algo dentro de la historia. Pero lo que suele pasar es cuando solo nos quedamos con que el personaje nos sirva y no pensamos en que el personaje tenga agencia. Y con agencia nos referimos a que tiene un objetivo, tiene una motivación y existe un conflicto. Y esta triada es lo que le proporciona agencia. Entonces, viendo cada parte, el objetivo básicamente es lo que quiere lograr, que puede ser algo tangible o intangible, su objeto de deseo, mientras que la motivación es lo que de verdad impulsa al personaje a buscar ese objetivo en primer lugar. Y el conflicto es la tensión que impide que el personaje llegue a ese objetivo. Voy a tomar como ejemplo aquí muy directo a Avatar, la leyenda de Aang, aprovechando que está en auge. Quizá han visto la nueva serie live action que se está realizando, pero voy a usar de contexto la serie animada porque fue la que yo vi. Y ahí básicamente desde el inicio tenemos un personaje que el objetivo es muy claro, es el avatar y tiene que derrotar al Señor del Fuego. El objetivo está clarísimo, o sea, no cambia a lo largo de toda la historia, durante las 3 temporadas no cambia el objetivo, pero la motivación del personaje sí, lo podemos ver, incluso hay un fragmento divertido donde está Zuko buscando, viendo en su mapa y expresa el avatar debe ser un maestro de evasión, porque nomás no logramos localizarlo y resulta que Aang está perdido viendo el mapa. Y está perdido porque él no está pensando en tengo que derrotar al Señor del Fuego. Él quiere ir a la isla a treparse en el pez koi. ¿Por qué? Porque es un niño. Entonces su motivación está sujeta a su dimensión fisiológica, que es su edad, pero también se contradice con su dimensión sociológica, que es ser el último maestro aire, ser el avatar, y su dimensión psicológica, que es que después de todo, se nos revela más adelante, él intentó escapar de esa responsabilidad. Y todo eso es el conflicto. Entonces, si se fijan en esta narrativa, el objetivo no cambia. Y esto es muy importante porque los objetivos pueden ser mantenerse durante toda la historia o ir cambiando a corto, medio y largo plazo, ¿no? O sea, consigo un objetivo y me voy al siguiente. Puede haber esa posibilidad, pero la motivación tiene que estar constantemente o empujando al personaje a su objetivo o repeliéndolo de él. Y eso a través del conflicto. O sea, el conflicto es lo que está entre medias, aumentando, disminuyendo la motivación. Y aquí voy a utilizar una frase de una escritora que se llama Brandy Reisenweber, que dice, los engranajes de la máquina narrativa no comienzan a ponerse en marcha hasta que los personajes tienen un deseo. Y aquí es donde tenemos que considerar, cuando creen un personaje, pueden pensar primero en su función. O sea, ¿qué función dentro de mi historia va a cumplir este personaje? ¿Para qué me va a servir este personaje? Y después pensar en la agencia. ¿Qué es lo que suele pasar? Que personajes protagonistas tienen ambas cosas, función y agencia. Y personajes secundarios generalmente se quedan solo con la función. Es decir, pues sirven para dar una información, sirven para empujar al personaje a que haga algo, sirven nada más para que el personaje tenga una revelación. Es decir, tienen una función, son personajes herramientas, pero no tienen una agencia. Es decir, más allá de esa función, el personaje no va a poder hacer nada. Y a veces esto puede pasarles con sus protagonistas, que tengan un protagonista que se ve que funciona o sirve para algo, pero no queda clara la agencia que tiene el personaje sobre la narrativa. Y ahí es donde entrarían en juego estos 3 aspectos. Y bueno,
Después de eso, tenemos el trasfondo del personaje. Y esto lo incluimos, es muy importante porque si están escribiendo una novela, puede que se topen con esta idea de tengo o no que profundizar en el trasfondo de mi personaje. Y aquí, en el trasfondo, sí tenemos que hablar única y exclusivamente de funciones. En general, se puede decir que el trasfondo de un personaje cumple una o varias de estas cuatro funciones, que es dar profundidad y complejidad al personaje en sí, cimentar sus motivaciones y su conducto, su comportamiento. Esto también, y el punto tres, proporcionar y mantener la coherencia de la historia y de sus acciones, y en última instancia, porque esta ya no tiene que ver con la diégesis, con el mundo dentro de la historia, sino con la propia lectura, que es generar empatía. Entonces, cuando se hable de trasfondo de personaje, cuando ustedes quieran escribir el trasfondo de un personaje, es muy importante tener en cuenta estas funciones, porque va a haber trasfondo que quizá pueda resultar ya muy engorroso de leer, pero que para ustedes como escritores va a ser importante para poder construir al personaje. Entonces, la decisión de ponerlo o no dentro de la narrativa tendría que ser que cumple con una de estas funciones. Si cumple con una de estas funciones, ya no va a ser un trasfondo que se perciba de relleno o que el lector pierda el interés, sino que lo va a conectar con todo lo que está pasando dentro de la historia y con la propia transformación del personaje. Y bueno, aquí, no sé si quieres comentar algo, avanzamos a la ficha. No, nada más, o sea, complementando lo anterior, eh, ya habíamos dicho que mucha información a lo mejor no se va a ver en el texto como tal, pero esa información la vamos a conocer nosotros y le va a dar mayor profundidad al personaje. Hablando de modelos de trama, sí me gustaría conectar todo lo que hemos visto con modelo de trama, ¿no? Y uno de mis favoritos es el siguiente, que es, ya lo he dicho, ¿no? Inicio, conflicto, desarrollo, resolución y final. Entonces, el punto de la trama del inicio es donde vemos al personaje en su estado de confort. Hay estabilidad familiar, económica, etcétera. Y luego cuando llegamos al conflicto, si quieres poner de vuelta ahí, Nin, Ujú. el conflicto en este modelo de trama tiene que ver con todo esto, solamente que el conflicto tiene que ser una motivación suficiente, o sea, no, porque si por ejemplo el lector dice, oye, ¿y por qué no? ¿Y por qué tiene que pelearse por la fuerza? Ya no es un conflicto muy bien construido. O sea, la apuesta tiene que ser sumamente grande. O sea, por ejemplo, una, una hermana mayor que tiene que salvar a su hermana menor después de un huracán que atesta la ciudad, si bien en términos generales tiene lógica, la idea es que en el inicio nosotros hagamos que la motivación, el conflicto, el objetivo sea muy claro. Pues, piensen por, a lo mejor hubo un abandono paterno y ella tuvo que hacerse cargo de su hermana menor y resulta que la adora por eso mismo y no hay otra opción. O a lo mejor que solamente existen ellas dos como familia, no hay otra opción. Entonces la idea aquí es que el conflicto sea inescapable, no hay de otra, ¿no? Un chico flaquito de baja estatura que quiere ser peleador de la MMA, alguien te puede decir, pues que no se meta, está muy complicado, ¿no? Sin embargo, si la relación con el padre fue muy complicada, hubo abuso físico, hubo bullying en la secundaria y todo el mundo lo subestima, resulta que es inescapable que este personaje resuelva resuelva el objetivo, ¿no? Por eso aquí la pregunta es que yo debo hacerme cuando estoy planteando el objetivo y el conflicto y la motivación es, el lector puede preguntarse por qué no se larga y ya, y si dice que se puede largar, lo estoy haciendo mal. O sea, la misión tiene que ser inescapable. Entonces llegamos al conflicto. El desarrollo, llevo aquí inicio y conflicto. El conflicto entonces ya es inescapable y el personaje tiene que llevar a cabo el desarrollo. Y el desarrollo, pues va a haber justamente, se va a encontrar el personaje con aliados, pero también se va a encontrar con oposiciones. Se va a encontrar, por ejemplo,
con oposiciones de tipo psicológico, voy a poder o no voy a poder, mi baja autoestima no me lo permite. Se va a encontrar también, por ejemplo, con opositores o con contrincantes, con dificultades económicas. También tiene que parecer que el conflicto no se va a resolver. Eso también es una recomendación importante. Tiene que parecer que el conflicto es tan grande que no lo va a lograr, ¿no? La misión que se le confiere a Frodo es sumamente grande para lo que es Frodo, pero como la misión es tan grande, Frodo va a crecer muchísimo si lo logra, ¿no? Cuando el personaje llega a la resolución, ya es cuando se alcanza el objeto o no. Si hablamos de una resolución feliz, efectivamente hubo éxito, se alcanzó el objeto. Si no se alcanzó el objeto de deseo, ya es un final triste. Y falta el último punto de la trama, que es el final. Hoy en día, como ya la sociedad va demasiado rápido, ya muchas tramas están empezando, por ejemplo, desde el conflicto, ¿no? Que ya es un cliché, que vemos al personaje corriendo y agarrándose a trancazos con alguien y está, vamos a decir, cayéndose en un edificio y te preguntarás cómo llegué aquí, ¿no? Eso es empezar desde del conflicto, pero digamos, el inicio que luego tiene un conflicto, en la resolución el personaje tiene que ser otro, volviendo al tema de la transformación. Y el final, que sería otro pedacito de la historia, es verlo en una nueva cotidianidad, solamente que en el final el personaje ya no es el mismo, ya es más fuerte, ya es más inteligente, adquirió flexibilidad en su personalidad, ya perdonó, etcétera. Entonces, ese modelo a mí me gusta mucho, les digo, es inicio, conflicto, desarrollo, resolución y final. No sé si algo sobre trama. ¿O vamos a ficha? Vamos. Vamos a ficha, pues. Bueno, nosotros, ya que llegaron hasta acá, lo que queremos compartirles es justo que hemos creado una ficha de personaje que pueden encontrar toda la explicación de cada una de sus secciones en un libro que escribimos en conjunto, pero la ficha la pueden descargar gratis. Bueno, está para copiar en Google Docs. Entran a Google Docs, le dan archivo, hacer una copia y ya guardan la ficha, la podrán editar en cualquier momento. Y nosotros buscamos estructurar esta ficha de personaje siguiendo esta premisa de la que hemos estado hablando el día de hoy, ¿no? Que como pueden ver, esta es su estructura. Primero cabría señalar, y este es un aspecto muy, muy importante a la hora de crear un personaje o de utilizar un recurso de creación como es una ficha, una estructura, una escaleta, etcétera, que es centrarse en lo que su trama necesita para la historia que quieren contar. Es decir, si yo no necesito saber cuál es la edad de mi personaje, porque la edad en sí no tiene ninguna injerencia en la narrativa, descarten ese dato, ¿no? Si no necesito saber qué carrera, qué licenciaturas tiene mi personaje, porque eso no va a tener ningún tipo de impacto en la narrativa, descarten el dato. Lo importante de utilizar estos recursos siempre es pensar en cuál es la finalidad. La finalidad de una ficha de personaje no es crear un personaje, ¿no? La finalidad de una ficha de personaje es tener a mi personaje para escribir mi novela, para escribir mi cuento, o si, por ejemplo, si juegan rol como Dungeons and Dragons, es lo mismo, ¿no? No creo personajes para tenerlos ahí guardados, es porque quiero usarlos, quiero interpretarlos, quiero hacer algo con ellos. Entonces, esto lo decimos porque muchas veces es fácil caer en el vicio de completar fichas y nunca terminar de completarlas, como si este fuera el objetivo final del proyecto, ¿no? Crear un personaje súper complejo y súper tridimensional, cuando en realidad la finalidad es la obra donde va a aparecer este personaje. Y esta estructura que pueden descargar desde el QR que viene aquí, que de todas formas lo recomendable sería una vez que lo tengan, lo abran en la computadora, pero la estructura es básicamente así: los datos generales, que es datos específicos, lo que nos va a ayudar a generar contrastes, que son justamente estos rasgos, hitos, traumas, son estos eventos que son únicos del personaje, las tres dimensiones, que aquí podrán haber cosas en común o justamente también contrastes con otros personajes, las tres dimensiones que mencionamos. El ensamblaje, nosotros recomendamos una técnica que se llama ventana de Johari, que bueno, en otro momento podríamos profundizar en ella. De todas formas, al final les dejamos nuestras redes sociales para que nos puedan
seguir y compartir sus dudas si gustan, pero esta dinámica se utiliza, bueno, creo que tú puedes explicarlo mejor, la ventana de Johari se utiliza en psicoterapia y nos habla básicamente de estas dinámicas que tienen las personas, vamos a decir, entre sí, ¿no? Como una dinámica de grupo basado en la información. Este, Después tenemos ya lo que viene a ser conflicto y transformación de personaje, y por último el trasfondo, que de nuevo lo dejamos al final, no porque pierda relevancia, sino porque sí debe cumplir funciones específicas. Sí, si no lo pueden encontrar en el Fictonómico, aunque ahorita le vamos Y a hablar ahora, del... así que antes de pasar aquí, queremos saber si hay preguntas, comentarios, algo que quieran, compartir antes de avanzar y finalizar. Rebeca. Yo soy maestra de secundaria y les encargué que vieran la película de Orgullo y Prejuicio. Les quiero, pues, de cierta manera hacer que hagan esto con el personaje de Darcy y Elizabeth. Para que les diera interés, ¿cómo les podría dar la tabla, pero no tan elaborada? No tan elaborado. Bueno, yo recomendaría, no sé cuál es la finalidad de la tarea, pero yo recomendaría justo que la edites. De una vez que le des a hacer una copia, vas a poder editarla y vas a poder quitar los campos que quizá, pues a nivel secundaria sí creo que puedan ser muy, muy complejos, ¿no? Como por ejemplo la ventana de Johari, y quizá información que los va a entretener buscando el dato y no es tan importante para el análisis, como puede ser la edad, rasgo, no sé, estatura, quizás ese tipo de información los va a entretener buscando y no va a cumplir con la finalidad. Entonces, yo sin problema puedes, una vez que generas una copia, seleccionar estas filas, le das eliminar y se elimina la fila completa o eliminar las tablas que no necesites. Y yo en un taller que llegué a dar de secundaria lo hice por partes, es decir, en una primera sesión me centré únicamente en hablar de hitos y rasgos de los personajes y nada más así, de centrarnos únicamente en hitos y rasgos. Y en otra sesión ya les empecé a hablar de las dimensiones, que en el caso de esta hora que mencionas, pues los rasgos, la dimensión sociológica y la dimensión psicológica se puede sacar mucho más juego que la dimensión física de los personajes. Entonces yo lo dividiría así, eliminando lo que no te va, los va a entretener, los va a entretener mucho y no va a ayudar a cumplir como con el objetivo, y dejar lo que sí va a permitir que profundicen y se interesen en esto. Yo agregaría que podría generarles también interés si lo hacen sobre ellos mismos y sus compañeros, por ejemplo, que lo hagan, que hablen, que pongan ahí sus propios fantasmas, hitos y demás, y a lo mejor les puede generar más interés. Que lo hagan que hagan su ficha de personaje como si ellos fueran un personaje o su mejor amigo del grupo, por ejemplo. Igual y podría ser más interesante. Gracias. ¿No? ¿De qué? Si quiero interpretar a un personaje en una obra de teatro, puede ser, pero aquí yo recomendaría que entonces la llenes como si fuera el personaje. O sea, no la llenes en tercera persona, sino en primera persona, no que hable de sí mismo. Y cambiaría lo que nosotros tenemos aquí en la ficha un dato que se llama concepto. Y el concepto, nosotros en talleres detectamos que a veces cuando preguntamos sobre un personaje no sabemos por dónde empezar, ¿no? Y es una forma como de decir, presenta al personaje en dos palabras, ¿no? Entonces aquí en ese concepto igual sería, ¿no? Como cómo te presentas tú en dos palabras, ya sea para una entrevista o para una cita o para conocer a un, no sé, a un presidente, algo que diga sintetizar el quién eres en dos palabras. Y igual, pues cada dato llenarlo como si fuera el personaje el que está dando esa información sobre sí mismo. Y de la misma forma, si es para una obra de teatro, pensar en cómo esto se traduce al lenguaje corporal.
¿no? Porque, por ejemplo, quizás si pones en rasgos distintivos, ojos azules, eso no se traduce al lenguaje corporal, sino que ahí pensaría más bien en justo rasgos distintivos que sean fáciles de ver. Mencionamos ahorita a True Detective y hay un rasgo físico de ese personaje que es cómo camina, ¿no? Y llega un momento donde uno se desespera porque camina con los hombros cuadrados, como muy robótico, no tiene una forma muy robótica de caminar, muy lenta de caminar. Eso es un rasgo distintivo. Entonces, al ser específicamente obra de teatro, yo pensaría en eso, en rasgos que no vas a poder contar, sino que se van a poder intuir o que se van a poder adivinar en gestos, en manierismos, en tics, ¿no? Por ejemplo, yo tenía mucho este tic cuando estaba en una conversación incómoda, cuando una conversación me empezaba a incomodar, yo empezaba a hacer esto y era un tic nervioso que no controlaba. Ya ahora me dicen que a veces hago esto, ¿no? Son cositas, pues, pero pensarlo justo en cosas que se traduzcan al lenguaje corporal. Claro, si no influye en el personaje que ya está creado. Bien, ¿alguien más de los temas anteriores? Ok, y no para avanzar, Ujú. muchas gracias por sus preguntas. Y pues bueno, ahora sí, nosotros pues también les queremos compartir. Toda esta charla que hemos compartido aquí es una pequeña síntesis de varios capítulos que tenemos en este libro que escribimos hace ya un tiempo, Carlos y yo, en el que pueden encontrar similar, justo una explicación de cada parte de la ficha del personaje, algunas otras técnicas de escritura y cosas que ya no tienen que ver con el personaje en sí, sino con la trama, con la descripción, con los escenarios, con los espacios, con la evolución dramática, y pues otro tipo de técnicas para fomentar el hábito de escritura creativa, Ujú. que bueno, lo podrán encontrar ahí, aquí sí. Sí, pues de hecho, este es un libro que tiene sobre los tres aspectos que le decía, realmente hay tres materias, ¿no? Que es la materia de personajes, la materia de trama y la materia de ambientación, pero también tiene por lo menos lo que fue nuestra experiencia de y cómo le hago para empezar, ¿no? Es como ese primer gran temor. Y hay varias técnicas ahí, por ejemplo, como la implementación de sustantivos al azar, el uso, por ejemplo, de cartas de tarot, no para hacer adivinación, sino como introducir estímulos aleatorios como para empezar a asociar ideas. Entonces, es un libro que los va a acompañar desde la creación de la idea a creación de personaje y generación de tramas. Los va a acompañar de todo el proceso, de la primera idea, la creación de personaje, etcétera. Y lo pueden encontrar en Amazon y Google Play. Y bueno, y ya para terminar, pues ahora sí, les vamos a compartir esta presentación, se les hará llegar por sus correos. Ujú. Y pues al final, por supuesto, tienen información sobre nosotros, que bueno, Carlos que me acompaña en este espacio, tienen toda su información, los recursos en los que ha trabajado y al final su servidor también. Que bueno, pues básicamente eso es todo. No sé si hay algo más, otra pregunta, otro comentario. Pues de avisos, esta es la primera conferencia de hipertexto. Próximamente va a haber curso de narrativa. Va a haber incluso un diplomado en un futuro, pero va a ser un diplomado que va a ser para enseñar cuento, novela y guión simultáneamente. Pero vamos a empezar primero con cursos de cuento y de novela, ¿no? Para que estén al tanto. Tengo una pregunta. Ajá. Adelante. ¿Cómo se llama el libro que puedo conseguir en Amazon? Fictonomicon. Es que, bueno, lo he buscado, pero no lo encontré. Ah, caray. Porque si está, depende qué Gracias, Amazon te metiste. ¿Te metiste a Amazon México o a Amazon gringo? México. Ah, no, no, no. Bueno, no estoy segura. Hay que verificarlo. Si tienes mi número, ¿no, Liz? Sí, 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 no sé. Sí lo porque sí lo acabamos de verificar y recién lo subimos a Google Play también, por si quisieras descargarlo de allá. De hecho, Ok. si entran a la ficha, viene una pequeña introducción en texto gris y ahí viene el enlace a Amazon. De todas formas, aquí lo comparto por el chat.
Hacemos sesiones personalizadas. Sí, nos puedes escribir a nuestras redes sociales en TikTok. Bueno, Carlos está como @hipertexto _bajo. Yo estoy como Nimrod CF. No sé por qué solo aparece cuando hago este doble cambio. Nimrod, ¿qué? Perdón. CF. Ahí ya se ve, No, ¿no? No sé por qué no sale la última diapositiva y en la última estoy yo. pero sí, es tal cual Nimrod CF. Ok. Bueno, y sí me gustaría, a ver si pudieran mandar, cuando esté ya cerca el curso que van a impartir, me gustaría que me mandaran información porque sí estoy interesada Sí, en claro, con tomar gusto. Pues, esto va a ser de hipertexto. Igual sigan la cuenta en Instagram o en TikTok. TikTok acaba de empezar, pero en Instagram ya lleva más rato la cuenta. Si lo quieren buscar, en Instagram está como hipertexto GV o como se dice GB chica. Ahí está en Instagram. ¿Qué más dijeron? Creo que ya es todo. Que gracias por tener excelente sesión. Muchas gracias, Mayra. Se me hizo un poquito apresurada, pues a mí me gustan más bien formatos largos, pero qué bueno que les gustó. Sí. Muchas gracias, Gracias. Mar. Y pues bueno, voy a tener la grabación ya. Sí, sí, ya sí le das esta vida. Bueno, Gracias. ¿es todo? ¿Alguna otra pregunta con que nos podamos ayudar?